Por ejemplo, en protección, a lo mejor sí, un ejemplo, ¿no? Decir, a lo mejor alguien que nunca vio, que se le puedan formar las cuencas de sus ojos, ¿no? Algo que va a romper la naturaleza total, ajá, las leyes naturales. Y bueno, aquí en el texto que nos leyó nuestro hermano de Hebreos 2:4 en 1 Corintios 2:12, bueno, pues ahí ya vemos, ¿no? Nos menciona acerca de los dones que existen, pero en Hebreos 2:4 nos dice que en este caso los milagros van acompañados o deben de acompañar, ¿verdad? A los que predicamos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a través de esos milagros, bueno, pues también nosotros vamos a dar testimonio del poder de Dios. Entonces, bueno, pues aquí en nuestra siguiente diapositiva dice verdad bíblica. El don de milagros está vigente y debemos anhelarlo. Recordemos que ya habíamos comentado en otros dones que hay algunas sectas que dicen que los dones ya no son vigentes, que los dones pues eran solamente para los apóstoles, pero vamos a ver también a la luz de la Biblia que esto no es así. Seguimos pues demostrando que esa creencia que se tiene no es verdad, que no es bíblicamente correcta. En verdad aplicada dice, la iglesia busca el bautismo con el Espíritu Santo y la manifestación de don de milagros. Nuestra iglesia, hermanos, debe seguir buscando el bautismo del Espíritu Santo, pero no solamente igual como lo hemos dicho, ¿no? Muchas veces las iglesias no crecen o son iglesias débiles porque nos conformamos solamente con decir, bueno, yo ya recibí, ¿no? A Jesús como mi Salvador, sí. Ahora, ¿qué sigue, no? Bueno, ya me bauticé, pero después del bautismo muchas veces nos quedamos estancados y no nos dice que debemos de buscar también el bautismo del Espíritu Santo y una vez que también tengamos el bautismo del Espíritu Santo, desarrollar los dones, ¿verdad? Eh, Generalmente, pues los que más conocemos son el de sanidades y de milagros, ¿no? Y es muchas veces en lo que la iglesia se enfoca. Pero bueno, a través del estudio de los dones espirituales, de los dones espirituales podemos ver que no solamente son esos dos los que existen, sino que existen muchos, los otros los otros 7 dones, existen 7 dones más y que estos van ligados de las manos. Como ya les decía hace 15 días, es igual que el fruto del Espíritu Santo, se van ligando unos con otros. Entonces, bueno, pues dice que nosotros debemos de anhelarlos. Ahorita vamos a ver cómo también el don de milagros se liga con otros dones. Objetivo, dice, profundicemos en la doctrina del don de milagros para crecimiento y edificación de la iglesia. Esto nunca debemos de olvidarlo, ¿verdad? Los dones, el objetivo de que nosotros tengamos dones, bueno, pues es para la edificación y el crecimiento de la iglesia. Y también, hermanos, estos dones son un regalo para los creyentes. Esto es bien importante, ¿no? Los dones espirituales son regalos para los creyentes. Ahora viene aquí una pregunta. Dice, ¿ha experimentado el don de milagros en su vida? Y bueno, a mí me gusta mucho esta clase en particular y me gusta mucho llegar a esta pregunta, ¿no? Porque nos remonta a que nosotros vayamos hacia atrás y pensemos en los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida. Y ahora la siguiente pregunta sería, ¿considera usted que es importante experimentar los milagros de la iglesia y por qué? Rápidamente, alguien que me quiera contestar estas últimas dos preguntas. ¿Consideran que es importante y por qué? Es importante, para mí sí es importante porque pues es, como dice la manifestación de que el Señor está con nosotros, nos está protegiendo. Le cuento rápido, Ajá, fuimos
a Veracruz por unos bautizos que se iban a hacer allá. Yo iba Ujú, manejando hermana, íbamos 11 en esa camioneta tan más reducida. Y ujú, entonces, de regreso, hay un lugar que se llama Tierra Blanca y ahí nos volteamos, nos fuimos a un barranco. Dicen que la camioneta dio como 5 vueltas. Yo nada más oía el grito de todos los hermanos y iban 2 niños también. Y el grito de todos, y entonces, cuando por fin, se detuvo la camioneta después de 5 vueltas, ya nada más, ya nada más vi que vino la patrulla y estábamos rodeados de gente. Y pues yo doy gracias a Dios, yo siento que, bueno, esto fue un milagro porque éramos 11 y los 11 hermanas, no, pues no murió nadie, sino que gracias a Dios. algunos sí lastimados, a mí me llevaron a la Cruz Roja, pero a lo que voy es que no, nadie falleció. Y todavía me dicen que, por ejemplo, la camioneta, todos salieron, pero nadie salió por la puerta, ¿eh? Todos salimos, bueno, salieron por la ventana y entonces un muchacho, fue a vernos y quitó todas las ventanas, bueno, los vidrios de la ventana los puso en un lado y nos dijo, ¿qué creen? No sé qué pasó con ustedes, pero ningún vidrio está roto, no hay Gracias a ningún. Dios. Dice, acá están, ahí los tengo todos, y cuando quitó las placas, y ahí está todo. Incluso había dinero porque pusieron ahí dinero, eran como 1,000 y cacho. ¿Por qué? Porque íbamos a echarle gasolina en la próxima gasolinera. Pero ahí estaba, dice, ahí está todo el dinero, todo lo que tenían, ahí está en mi casa, lo estoy resguardando por cualquier cosa. Gloria a Dios. Y entonces, ya cuando llegamos a la iglesia, pues, sí, medios, ¿cómo se llama? No fue poquito. Y entonces nos habían dicho que una camioneta azul se había volteado hace como 3 días. Eran 3 personas y las 3 fallecieron y nada más dieron 2 vueltas y nosotros dimos 5 y éramos 11. Y pues yo doy gracias a Dios, hermana, que Claro que ahí se sí. manifestó para mí el don de milagros. Amén. Amén, ¿verdad? O sea, qué hermoso porque, como bien dice el hermano Andrés, o sea, ahí podemos ver el poder de Dios, ¿no? Como de nosotros como pueblo que nos cubre, ¿no? Y les decía al principio, podemos ver que en este caso los milagros, pues no, no solamente abarcan la parte de la sanidad, sino, como les decía, de protección. Pero, por ejemplo, yo imagino aquí con el hermano Andrés, en lo que él nos platica, que eso sirvió de testimonio para gente que no cree o que no iba con ellos, ¿no? De saber que Dios estaba con ellos, que Dios protegía a su pueblo, ¿no? Entonces, sí es importante, hermanos, la manifestación de los milagros, porque, como les decía, esto nos ayuda a testificar y no solamente para que nosotros creamos aún con más fuerza, sino para que otros puedan creer y puedan ver el poder de Dios. Yo les decía, bueno, normalmente a mí me gustaba en esta clase que los alumnos, cada uno compartiera, porque yo estoy segura que cada uno de ustedes tiene algún testimonio, pero bueno, yo crecí en una familia cristiana, pero yo al final de cuentas, cuando era chica, mi mamá una vez nos llevó a una campaña de sanidades y milagros y yo siempre les platico, ¿no? Y yo testificaba con mis compañeras de trabajo, ¿no? Porque luego me decían, bueno, ¿tú por qué? O sea, ¿por qué eres cristiana, no? Y yo les decía, bueno, yo nací en una cuna cristiana, pero yo creo, este, o en un hogar cristiano, pero yo creo en Dios porque yo he visto milagros en mi vida, ¿no? Y les mostraba que me quitaba yo mi zapato, y les mostraba que yo tenía pie plano. Y más o menos, no recuerdo bien, pero debe de haber tenido, no sé, unos 6, 7 años, 8 a lo mucho. Y en esa campaña de sanidad y milagros, mi hermano y yo, recibimos nuestro milagro. Bueno, ahí voy a ver si se alcanza un poquito a ver. Pero, por ejemplo, miren, hermanos, yo tengo muy marcado muy marcado
mi arco. Y yo así, hermanos, así agarro y me quito, ¿no? Mi zapato y les digo, por eso creo en Dios, ¿no? Porque no por algo que me hayan dicho, sino por algo que yo he experimentado. Otro testimonio que yo tengo es que, bueno, yo cuando nos casamos no me podía embarazar y me decían, ¿no? Que iba a tardar mucho en poder tener hijos. Y gracias a Dios, o sea, tengo 2 hijos, Dios me regaló 2 hijos. Y yo igual cuando predico les digo, ese es mi Dios, ¿no? El que a la estéril le hace tener hijos, ¿no? Abre su vientre y le hace tener hijos. Entonces, yo creo que ustedes, hermanos, pueden tener muchos testimonios y justamente por esto es importante, porque a través de ellos es que nosotros podemos dar testimonio del poder de Dios, que Dios es real. Entonces, por eso dice, el bautismo con el Espíritu Santo capacita a los creyentes para recibir los dones espirituales. Dios quiere manifestar estos dones en el creyente con el propósito de hacerlo un instrumento activo a fin de que su voluntad se realice en nuestras vidas. Fíjese, dice que Él nos quiere hacer un instrumento activo, no que seamos pasivos dentro de la iglesia. Dentro de nuestras iglesias, yo estoy segura que se necesitan muchos milagros. Entonces, nosotros, hermanos, podemos ser instrumentos y nosotros hemos visto que Dios ha hecho milagros. Dios, que nos detiene para creer que también nosotros podemos ser esos instrumentos activos, ¿no? Yo, por ejemplo, decía, bueno, si yo sé que Dios a mí me dio la oportunidad o me quitó esa esterilidad, o sea, yo sé que yo puedo ir con confianza y orar por alguien que está pasando por esa situación y creer que Dios tiene el poder para hacerlo con alguien más, ¿no? Pero debemos nosotros de creerlo y activarlo y como leíamos al principio, desear, ¿no? Ser utilizados por Dios. Bueno, en estos dones de poder o de actuar vamos a encontrar, como ya les decía, este don de milagros. ¿Quién me ayuda a leer esta diapositiva, por favor? Milagro. Y esa es pregunta de examen. Milagro, ¿qué más dice? Suceso. Milagro, suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza y que se atribuye a la intervención de Dios o de un ser sobrenatural. Se trata de un hecho sobrenatural debido al poder divino. Las palabras griegas utilizadas por el apóstol Pablo para referirse a este don indican operaciones o actos de potencia. Gracias, hermano. A ver, ahora también, hermanos, por ejemplo, en ocasiones, por ejemplo, el pie plano se puede curar a través de ejercicios o de plantillas, ¿no? Pero en este caso, una de las características, o sea, de los milagros, y donde lo podemos comprobar, de hecho, no sé si en Sanidades se lo dijo también la hermana Patti, podemos decir que es un milagro cuando es un suceso, como dice aquí, extraordinario y maravilloso, o sea, que sucede en el instante. No necesitó un proceso, como les decía, por ejemplo, en el pie plano, un proceso de, como por decirlo, de rehabilitación. No, sino que es un suceso extraordinario que en el momento se hace. En ese mismo evento, o en uno de esos mismos eventos de sanidades. De hecho, a mi mamá también, Dios le dio una coronilla en su diente de oro y apenas, en un proceso que tuvo, apenas ese puentecito pues ya se lo quitaron, se rompió o se lo quitaron, pero le digo, bueno, pues guárdalo, ¿no? Porque es testimonio, fue algo sobrenatural que apareció en ese momento y que, como dice aquí, ¿no? O sea, rompió las leyes naturales, el orden, ¿no? Entonces, ese también es una de las características, que es algo que ocurre en el momento, de manera como tajante. ¿Quién me ayuda con esta otra diapositiva? Dice conocimiento bíblico, análisis bíblico, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Hebreos 2:4. Llamamos milagro, desde el punto de vista bíblico, a todo hecho que se produce fuera del curso normal del orden natural
por la intervención directa de Dios. Si los milagros fueran comprensibles, entonces dejarían de ser milagros. Un milagro está más allá de la comprensión humana, pero nunca contra ella, puesto que nuestra razón da testimonio de que para Dios nada hay imposible. Lucas 1:37. Amén. Que dice que en Lucas 1:37 que para Dios no hay nada imposible. Y cuando habla aquí de que los milagros van más allá de la comprensión humana, pero nunca en contra de ella, esto se refiere a que am, eh, cuando Dios tiene propósitos, ¿no? Y aquí es donde también les decía, vamos a ver cómo se complementan unos con otros. Les voy a dar otro ejemplo. El pastor Benjamín Lomelí, yo siempre les platico este testimonio también. Pati puede dar también testimonio, él siempre lo cuenta, de un niño que, bueno, él estaba también en una campaña de sanidades y había un niño que no podía hablar. Entonces, bueno, el padre pasa con este niño a orar, bueno, para el milagro, pero cuando el pastor va a orar por este niño, em, Dios le hace sentir al pastor que no debe de orar en ese momento. Y entonces, bueno, viene el don de revelación y a través de ese don, se da cuenta que ese niño estaba enfermo porque cuando él había nacido, su papá había tenido como un pacto satánico y pues este niño estaba pues ligado a ese pacto. Entonces, el pastor pues tuvo que empezar a ministrar al papá y le dijo, mira, tú hiciste esto, ¿no? Le empezó a decir. Pues el papá comenzó a llorar y pues él vino al arrepentimiento, ¿no? Pidió perdón a Dios y dice que en ese momento el niño le dice, papá, ¿por qué lloras? Y voltea, ¿no? Y se queda, ¿cómo? O sea, estás hablando en ese milagro, en ese momento surgió el milagro, ¿no? Porque hubo una liberación. Pero fíjense qué importante es también que nosotros podamos, cómo se complementa, ¿no? Quizás si el pastor hubiera orado y no hubiera tenido esa revelación o no hubiera estado tal vez escuchando la voz de Dios, quizás hubiera orado y el milagro no hubiera sucedido, pero no porque Dios no tuviera el poder, sino porque había un propósito, ¿no? En este caso, necesitaba primeramente llevarse al papá a un arrepentimiento, a una liberación. Ahora también está este otro ejemplo, ¿no? Cuando los discípulos le dicen a Jesús, oye, ¿por qué este niño está enfermo? ¿Quién pecó, no? Él o sus padres. Y le dicen, no, ni él ni sus padres. Es para la manifestación del poder de Dios. Entonces, aquí es importante que nosotros podamos, en este caso, como personas que estamos desarrollando ese don, que también nosotros desarrollemos otros dones, que estemos en comunión con Dios y que primeramente entendamos cuál es el propósito de Dios, ¿no? En este caso, o en ese caso particular por el cual ustedes pues oren para ese milagro que se vaya a realizar. Y este milagro, como dice aquí, nunca en contra de ella. O sea, al final de cuentas, como les decía, esto es para dar testimonio. Entonces, tal vez nuestra mente humana no va a entender cómo fue que está pasando ese milagro, pero nuestro espíritu sí va a entender que esto es parte de Dios, ¿no? Que hay un propósito de Dios y que viene de Dios. A eso se refiere. ¿Sí me explico con esto? ¿Sí queda claro? Perfecto. Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, vamos a ver aquí rápidamente algunos de los ejemplos que podemos ver en el Antiguo Testamento acerca de los milagros. Por ejemplo, cuando Moisés sacó el agua de la peña, cuando Israel cruzó en seco en el río Jordán, cuando Josué oró y se detuvo el sol y la luna. Fíjense que aquí en este pasaje bíblico de Josué 10, 12, 14, si ustedes buscan en la historia, eh,
en la historia de la humanidad realmente sí se registra que falta un día en la historia. Entonces, bíblicamente nosotros aquí lo podemos ver. Entonces vemos cómo la historia sí comprueba este suceso y eso da testimonio del poder de Dios. Ahí les dejo de tarea y para los que sean curiosos, busquen en internet, pero sí hay registro históricamente de que falta un día en la historia. Elías oró para que descendiera fuego y Eliseo hizo flotar el hacha de hierro. Aquí estos ejemplos, recordemos que también en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solamente venía de forma intermitente, pero ya sucedían milagros. Y vemos ahora en el Nuevo Testamento y hasta nuestros días que, bueno, pues ya el Espíritu Santo mora en nosotros. Por lo tanto, pues nosotros también tenemos nos ha sido dado ese mismo poder para poder ser testigos, ¿no? Para poder nosotros también ser esos discípulos de Jesús y que podamos dar testimonio del poder de Dios. También vamos a ver en el Nuevo Testamento algunos ejemplos de que, bueno, que Jesús también obraba en este don de milagros cuando convirtió el agua en vino. Vemos que este fue el primer milagro que él también hizo, ¿verdad? Calmó la tempestad en el mar, caminó sobre las aguas, alimentó a multitudes y resucitó a Lázaro. Bueno, ustedes aquí tienen las citas por tiempo, pues no me puedo detener a que las leamos, pero bueno, ustedes ahí tienen el material para que lo puedan leer con más cuidado. También vamos a ver que con los apóstoles, ellos también hicieron diversas manifestaciones de milagros, ¿no? Vamos a ver que aquí en la iglesia primitiva, uno de los milagros lo vemos en Hechos 5, 17, 20, cuando los apóstoles, de manera sobrenatural, pues ellos fueron libertados de la cárcel, ¿no? Como ellos, pues, pudieron salir sin que las puertas fueran abiertas. También en Hechos 9, 36, 41 nos narra cuando también el apóstol Pedro ora, ¿verdad? Para que Dorcas fuera resucitada. Ella ya estaba muerta, ya la gente estaba con sus vestidos de fúnebres y dice que pues ellos ya estaban llorando, ¿no? Porque les dolía que Dorcas o Tabita hubiera muerto porque pues esta mujer era una mujer que servía a la comunidad y cuando el apóstol ora por ella vemos que ahí pues ella es resucitada, pero fíjense que aunque ahí explícitamente no lo dice, aquí volvemos a lo mismo. O sea, los apóstoles tenían comunión continua con el Padre, ¿no? Entonces, por este medio ellos sabían también que si ellos oraban a esta mujer, o sea, era la voluntad de Dios de que esta mujer pudiera resucitar. ¿Para qué? Para que hubiera manifestación del poder de Dios. Entonces aquí vuelvo a lo mismo, tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, con cualquiera de los dones, pero específicamente también con el don de sanidad y de milagros. Debemos de de tener esa confirmación de parte de Dios, cuál es el propósito, si Dios realmente nos está mandando a orar porque se obre ese milagro y no caer en el emocionalismo de decir, bueno, sí, yo tengo el don de milagros, tengo el don de sanidades y voy a orar. No, debe de haber un propósito, debe de haber una preparación, entonces debemos de ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces también debemos de tener mucho cuidado porque estos dones, hermanos, tienen que ir dirigidos por Dios. Entonces hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. ¿Quién me ayuda a leer, por favor, esta diapositiva? ¿Quién me ayuda, hermanos? Discernir el error. Ajá. Error. Algunos piensan que los hombres tienen poder para hacer milagros. Respuesta bíblica. La Biblia lo advierte, pero aclara que esto es un engaño, porque se levantarán falsos profetas y harán señales y prodigios
de tal manera que engañarán, y si fuera posible, a unos escogidos. Así es. Aquí debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque dice que se iban a levantar muchos falsos profetas y no solamente en estos días, ¿no? Sino que desde antes, ¿verdad? Ya desde aquellos tiempos ya habían falsos profetas. Podemos ver, por ejemplo, a Simón el mago, ¿no? Que él hacía también milagros, pero esto no venía de parte de Dios. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Ahora, aquí hay algo muy importante, no sé si ustedes también se habían percatado que la Biblia nos habla de señales, prodigios y milagros. Son cosas diferentes, aunque van como ligadas, pero son diferentes. Cuando hablamos de señales, como su nombre los dice, son cosas que señalan hacia algo. O sea, en este caso, cuando eran los milagros que Jesús hacía, bueno, señalaban a que Él es el Hijo de Dios, ¿no? Prodigios es cuando no necesariamente rompe las leyes de la naturaleza, pero que al final de cuentas nos llevan a pensar en la divinidad de Dios. Yo, por decir un ejemplo, para que a lo mejor sea un poco más entendible, podemos ver a lo mejor a lo que acaba de suceder del eclipse, podemos ver que a lo mejor no es algo que rompa la naturaleza, pero sí es un prodigio, ¿no? Porque nos lleva a pensar en la grandeza de Dios, en el poder de Dios, en decir, oh, bueno, esto, ¿quién lo pudo hacer? Nadie más que Dios. Entonces a eso se refiere también un prodigio, a ese asombro que puede causar en alguien eh, ver algo que está sucediendo y que diga, bueno, es que esto no es algo que un humano pueda hacer. ¿Sí me explico? Y bueno, los milagros pues son cosas que sí rompen la naturaleza. Entonces hay diferencia y por eso también la Biblia dice que deben de acompañarnos las señales, los prodigios y los milagros a los que somos sus hijos, ¿no? Los que somos sus discípulos. La siguiente diapositiva, ¿quién me ayuda? Error. Dice, discernir el error. Respuesta bíblica. De Jesucristo pensaron lo mismo. Mateo 12, 24 al 26. Reiteramos, los dones son manifestaciones divinas concedidas a los creyentes. Primera los Corintios 12, 11. Error 2. Error 2. Pensar que todas las manifestaciones sobrenaturales o milagros de Dios son hechos por el diablo. Así es. Gracias, hermana. Aquí tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque a veces se raya en dos, ¿cómo se llama? En dos áreas, ¿no? O todo lo atribuimos a Dios o todo lo atribuimos al diablo. No debe de ser así. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Igual lo mismo. Tenemos que pedirle a Dios discernimiento. Ver, como leemos en la diapositiva, hay muchos falsos profetas. ¿Qué tenemos que ver? Que los milagros que se dan, que tengan un propósito, que la persona que está obrando en esos milagros, tenemos que ver sus frutos, ¿no? Por eso la palabra de Dios dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo es el actuar de esa persona? Entonces, tenemos que juzgar todas esas cosas a la luz de la Biblia, tenemos que tener ese discernimiento. Aquí cuando dicen Mateo 12, 24 al 26, que decían que Jesucristo decía lo mismo, vemos que los fariseos, ¿qué decían, no? Decían, no, por el nombre, por Belcebú, echa fuera a los demonios. Y Jesús les contesta, ¿cómo va a ser eso, no? Un reino no puede ser dividido. ¿Cómo? O sea, parafraseando, se los estoy diciendo, ¿no? O sea, ¿cómo el diablo va a echar a los de su mismo bando, ¿no? Eso no puede ser. O sea, les estaba diciendo, aprendan a discernir lo que están viendo y a pensar, ¿no? Lo que están diciendo. Entonces, por eso nosotros aquí debemos de tener mucho cuidado también, ¿no? Ver que la persona que está obrando, qué frutos tiene, ¿no? Para que nosotros podamos discernir si lo que se está haciendo es algo por parte de Dios o no lo es. Mande, mi amor. ¿Va con papá?
Perdón. Entonces, ahí, bueno, pues hay que también tener mucho, mucho cuidado. El tercer error, ¿quién me ayuda a leerlo? Error 3. Hay quienes creen que pueden pagar para recibir los dones del Espíritu. Respuesta bíblica. Así es, Simón el Mago aún tiene seguidores. Rectificamos, los dones espirituales son regalos de Dios para la iglesia. Estos se manifiestan cuando el Espíritu Santo así lo determina. Amén, gracias. Entonces, bueno, aquí igual vemos el ejemplo de Simón el mago. Él cuando vio que los discípulos estaban haciendo milagros, Simón decía, no, pues yo también quiero, ¿no? Él les decía, les dice, yo también quiero comprar, ¿no? Ese don. Pero Pedro, ¿qué le dice? No, perezcan tú y tu dinero porque has creído que se puede comprar con dinero, ¿no? El Espíritu Santo. Entonces, aquí a lo mejor, aunque vemos este ejemplo en Simón, debemos de tener cuidado porque en las nuevas sectas que podemos ver, que se hacen llamar cristianas, vemos, ¿no? Que dicen, no, pues dependiendo de tu ofrenda es el milagro, ¿no? Dependiendo de tu ofrenda es que tú puedes recibir, ¿no? El poder del Espíritu Santo. Entonces, debemos de tener mucho cuidado, hermanos, y de verdad esto no está lejos de la realidad en la actualidad también. Entonces, sí debemos de tener mucho cuidado, como bien aquí lo dice, esto es un don y ya sabemos que un don es un regalo de Dios, ¿no? Para como Él quiera repartirlo y usarlo como Él quiere. Entonces, nosotros no tenemos, hermanos, que hacer nada más que anhelarlo, más que tener un corazón realmente, un corazón correcto, y eso a qué me refiero con un corazón correcto, que nosotros realmente analicemos para qué queremos tener ese don, ¿no? Realmente lo queremos para darle la gloria a Dios y para que la gloria de Dios se manifieste en nuestras iglesias, o lo queremos para que digan, ay, es que la hermana Itza, vamos a llamarla porque la hermana Itza obra en milagros, ¿no? Para mi propio ego. Y debemos de tener mucho cuidado porque de verdad que es muy, a lo mejor como dijera, ¿no? Es una línea muy delgada entre una y otra. Entonces, debemos de tener un corazón correcto y decirle a Dios, Señor, yo quiero ser usada por ti, pero dame un corazón correcto para que yo te pueda servir como tú quieres. Fíjense que en algún otro grupo me decían, bueno, ¿y por qué a lo mejor esas personas que luego tienen ese corazón son usadas por Dios? Bueno, pues porque Dios es misericordioso, ¿no? Dios es bueno y Él sabe que su pueblo necesita tener estas manifestaciones. ¿Para qué? Para que puedan creer. Hay un ejemplo que igual también por el tiempo ya no se los voy a poder leer, pero ustedes pueden leerlo en Juan, anoten ahí la cita, en Juan 4 del 43 al 54, que bueno, aquí habla de cuando Jesús sana al hijo de un noble. Dice que Jesús regresa nuevamente a Capernaum, donde él había convertido el agua en vino. Ya la gente había, había visto los milagros de Jesús, pero un hombre, que era un hombre noble, él le dice, oye, pues mi hijo está enfermo, por favor, sánalo, ¿no? Él va con Jesús. Y Jesús le dice algo muy importante y le dice, entonces Jesús en el 48 dice, entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, no creeréis. O sea, Jesús sabía que si este hombre no veía ese milagro en su vida, a pesar de que él ya había visto milagros o había escuchado de milagros, si él no veía ese milagro, pues él no iba a creer en Jesús como ese Mesías, ¿verdad? Entonces, bueno, finalmente Jesús manda, ¿no? Y le dice, bueno, ve, ya tu hijo ha sido sano. Y todavía ese hombre va y su hijo pues ya estaba bien y él le pregunta hoy a la gente que estaba ahí, le dice, ¿en qué hora fue que mi hijo empezó a mejorar, ¿no? Y ya le dice, bueno, pues a tal hora. Y él se da cuenta que fue la hora en que Jesús le había pues dado la orden de que fuera con su hijo porque él estaba sano. Y finalmente, pues termina diciendo que este hombre cree, y no solo él, sino toda su familia. Entonces,
esta manifestación o este milagro que se dio finalmente fue justamente para esto, para que él y toda esa familia fuera salva. Entonces, aquí en la primera pregunta que hacíamos, ¿usted cree que sea importante? Y pues aquí vemos la respuesta, ¿no? Es importante que nosotros obremos en esos dones, hermanos, con un corazón correcto para darle la gloria a Dios y para poder llevar a más personas al Evangelio. Entonces, eh, nosotros sí, aunado a la predicación del Evangelio que tiene poder, nosotros lo acompañamos de manifestaciones del Espíritu Santo en señales, en prodigios y en milagros. Imagínense, hermanos, la cantidad de personas que pueden venir a los pies de Cristo o que incluso personas que están dentro de la iglesia sean reafirmadas en su fe, ¿no? Entonces, por eso, si usted se da cuenta en las campañas evangelísticas, pues la predicación del evangelio va acompañada con estas señales y prodigios. Entonces, aquí podemos ver que sigue siendo vigente, que es necesario con urgencia que nosotros lo sigamos manifestando y que realmente lo anhelemos, ¿no? Porque estamos viviendo los tiempos difíciles. Entonces, dice, Dios es especialista en imposibles. Y yo, cuando tenga mi material, subrayaría esta palabra, es especialista en imposibles. Podemos afirmar que para Dios no hay nada imposible. El don de milagros aviva nuestra fe como creyentes en Dios y nos permite experimentar su omnipotencia en nuestra vida ante cualquier circunstancia y situación difícil. Entonces, esta diapositiva, hermanos, nos debe animar a nosotros a desearlo, ¿verdad? A saber que para Dios no hay nada imposible. Si fíjese esto, dice, no hay límites para Dios. El término límite es empleado por nosotros y por eso a veces podemos ver y hasta sentir que muchos de nuestros problemas familiares, sociales, económicos, aflicciones, enfermedades incurables, aparentemente no tienen respuesta. O sea, en nuestra mente o nuestra humanidad tenemos los límites, pero para Dios no hay nada imposible, hermano. Así que yo le invito a que independientemente de que usted tenga o no tenga ese don, no opere en ese don. Si usted está necesitando un milagro, hermano, que hoy usted active esa fe y que, como dice aquí, ya sea un problema familiar, económico, alguna enfermedad que para la ciencia sea incurable, usted confíe en Dios y active su fe y diga, sí, Señor, si tú lo hiciste en el pasado, tú lo puedes hacer hoy en el presente. Si tú lo hiciste con mi hermana, tú también lo puedes hacer conmigo, porque a veces eso pasa, ¿no? O sea, nosotros decimos, sí, Dios tiene el poder para hacerlo, Dios, para Él no hay nada imposible, pero a veces saben cuál es el problema, que dudamos el que a mí Dios me haga ese milagro, ¿no? Que Dios a mí me conteste. Entonces, hoy reprendamos todos esos espíritus de incredulidad, de pensar que a mí no, Dios no me puede hacer ese milagro, ¿no? Dios no puede obrar en mí. No, ¿por qué? Porque Satanás justamente eso es lo que quiere, que nosotros dudemos de eso, pero si nosotros hemos sido comprados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo y somos sus hijos y tenemos el Espíritu Santo en nosotros, claro que nosotros también somos partícipes y tenemos acceso a esa respuesta de nuestro papito lindo que es nuestro Dios. Entonces los invito, hermanos, los invito a que activen esa fe que hay en ustedes. Dice, capacitados para vivir como a Dios le agrada. Dios es el primero en apoyar el trabajo en la iglesia y desea manifestar a través del Espíritu Santo el don de milagros. Pero, ojo, sigue buscando vidas que anhelen ser usadas para manifestar en ellos su poder. No nos cansemos de creer en sus promesas y buscar la manifestación de sus dones, viviendo una vida que agrada a Dios para ser instrumentos de su poder. Y ese es el reto que hoy quiero dejarlos, hermanos, que busquemos y que vivamos esa vida que Dios quiere, ¿no? Que nosotros vivamos.
hay ese canto de Marcos Vidal, ¿no? Que dice que Dios sigue buscando a esos David, ¿no? A esos Josué que creían en él. ¿Para qué? Para que los dones, pues sean manifestados y podamos tener iglesias, hermanos, victoriosas. Conclusión, el don de milagros es bíblico y está vigente. Pidamos al Espíritu Santo la manifestación de este don para la edificación y el crecimiento de la iglesia. Y bueno, sé que tienen mucha tarea. Esta es una tareita. No se las voy a dejar como obligatoria, pero sí me gustaría que ustedes la pudieran hacer. Es la última diapositiva. ¿En qué consiste? Que de la próxima semana, de lunes a viernes, ustedes lean ese pasaje bíblico que viene ahí. Por ejemplo, el martes solo es Hebreos 2:4, es muy pequeñito, o Hechos 2:13, o sea, son solamente un versículo, pero que ustedes puedan reflexionar lo que Dios les está hablando a través de ese versículo, y que en una hojita ustedes lo escriban, ¿no? Porque esto va a reforzar este don que nosotros estamos viendo de milagros. Entonces, por favor, si lo pueden hacer, o incluso si no, que sea como su devocional, ustedes léanlo y por favor ahí reflexionen, anoten lo que Dios les está hablando. ¿Queda claro este don de milagros? ¿Sí, hermanos? Bueno, pues vamos a orar. Señor, en esta hora te damos gracias, Señor, porque yo sé que si compartiéramos cada uno de nosotros los milagros que tú has hecho en nosotros, Señor, hoy no terminaríamos, Señor, de darte las gracias, Señor, de reavivar la fe. Señor, yo te doy gracias porque cuando recuerdo los milagros que has hecho en mí, Señor, me impulsa y me anima, Señor, a seguir sirviéndote, Señor, porque sé que tú eres real y porque sé, Señor, que tú manifiestas tu poder, Señor, en mi vida. Señor, yo te pido que de esta misma manera, hoy tú, Señor, les hagas recordar a cada uno de ellos los milagros que tú has obrado en sus vidas, en las vidas de sus familiares, Señor, para que ellos puedan reavivar su fe, Señor. Y si alguien de mis hermanos hoy está necesitando experimentar un milagro, Señor, de tu mano poderosa, Señor, yo te pido, Señor, que ellos puedan experimentarlo, Padre, para que puedan, Señor, ellos ser testimonio, testigos, Señor, de tu poder, Padre, que ellos puedan testificar, Señor, de lo que tú has hecho en sus vidas, Señor. Te lo pido, Padre, y te doy muchas gracias. Y te pido que tu palabra siga siendo rema en este día en nuestros corazones, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Y pues nos estamos viendo. Bonito fin. Gracias, maestra. Dios le Gracias, bendiga. hermana. Gracias, Dios les hermano. Dios le bendiga. bendiga. Hasta luego.